Buenas tardes, muy buen domingo. Los invito a hacer nuestra oración rezando de una manera particular por nuestra patria en este día. Lo vamos a hacer leyendo un pasaje que está en el capítulo 14 del Evangelio según San Mateo. Después de la multiplicación de los panes, Jesús obligó a los discípulos que subieran a la barca y pasaran antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después subió a la montaña para orar a solas, y al atardecer todavía estaba allí solo. La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas, porque tenían viento en contra. A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el mar. Los discípulos al verlo caminar sobre el mar se asustaron. Es un fantasma, dijeron, y llenos de temor se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo, tranquilícense, soy yo, no teman. Entonces Pedro le respondió, Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua. Ven, le dijo Jesús. Y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él, pero al ver la violencia del viento tuvo miedo y como empezaba a hundirse gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y lo sostuvo, mientras le decía, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en ella se postraron ante él diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Después del intento de Jesús de ir a rezar, a estar a solas, se encontró, como recordamos del Evangelio del domingo pasado, se encontró con la multitud, se compadeció y se quedó allí. Y fue la multiplicación de los panes. Después de eso, obliga a los discípulos a cruzar a la otra orilla y despide a la multitud. Y se queda orando. Ahí lo deja el Evangelio para poner la mirada sobre la barca. La barca está lejos de la costa, está atormentada, está sufriendo, está siendo maltratada, uno podría decir hasta puesta a prueba, a ver hasta dónde puede resistir. Para Mateo es un reflejo de la inseguridad y del sufrimiento que está padeciendo la primera iglesia. Jesús ascendió al cielo y los discípulos se ven en medio de esta barca que representa a la iglesia, se ven maltratados, se ven con dificultades, con persecuciones, etc. Para nosotros es fácil descubrir no solo situaciones de toda la historia y presentes de la iglesia que navega en un mar muchas veces adverso, sino también reconocer algunas dificultades que tenemos individualmente, no solo como iglesia, sino como creyentes, como discípulos. Jesús se aparece a la madrugada, es una constante en los evangelios que hasta que no aparece Jesús hay oscuridad y cuando Él aparece empieza un poquito la claridad. Empieza a clarear y aparece Jesús haciendo algo que la Biblia reconoce que solo Dios puede hacer, que es caminar por encima de las aguas, que es caminar por encima de la tormenta, de las dificultades, es superarlas, es estar por encima de ellas. Está fallando la vista de los discípulos, no lo reconocen, creen que es un fantasma. Es parecido a lo que pasa en las apariciones después de la resurrección de Jesús. Cuando Él se aparece a los discípulos les cuesta reconocerlo, está muchas veces oscuro hasta que amanece, hasta que entra la luz en el corazón de los discípulos y pueden percibir quién es que se les aparece. Situación, como decía, que reconocemos en la iglesia, que podemos reconocer en nuestra propia vida. Sentir que nuestra barca está amenazada, que aparentemente Dios no está, que tenemos dificultades para avanzar, que hay fuerzas opuestas y tinieblas, nos sentimos de algún modo maltratados y también allí nos puede faltar la fe, nos puede faltar reconocer a Jesús presente, nos puede faltar el tiempo suficiente para aclarar nuestra mirada y ver que está allí. Jesús se acerca, Pedro tiene este entusiasmo que le hace confiar
en lo que Dios puede hacer y le pide a Jesús que le permita hacer algo que solo Dios puede, como decía, que es caminar sobre las aguas. Se lo pide aún dudando: si eres tú, le dice Pedro. Me hace acordar a las tentaciones en el desierto. El demonio le dice a Jesús: si eres el Hijo de Dios, puedes hacer esta o aquella otra cosa, ¿no? Mostrar signos de su poder. Pero Jesús le concede, lo llama, le ordena, en todo caso, ven, le ordena caminar sobre las aguas. Allí podemos ver también a Pedro representando a toda la iglesia, pero representando al Papa, aquel que fue llamado por Dios, a pesar de sus limitaciones, de sus debilidades, incluso de sus temores. Incluso podemos decir que en algún momento a algún Papa le puede haber faltado la fe o haber tenido dificultades para reconocer la presencia de Jesús. Sin embargo, la orden de Jesús le permite poder de, en nombre de Dios, superar las dificultades. Creo que es una invitación linda. Tenemos miedo hoy, de una manera particular, probablemente tenemos miedo, tenemos temores respecto de lo que va a ser el futuro. Descubrimos y miramos los peligros que atentan contra nuestra vida personal, familiar, social, etcétera, y contra la vida de la iglesia. Lo que se nos invita a hacer es a no apartar la mirada de Jesús. Pedro, cuando deja de mirar a Jesús y empieza a prestar atención a los problemas, es cuando se hunde y tiene que pedirle otra vez a Jesús: socorro, Señor, socórreme. Creo que podemos pedirle esto a Dios para nuestros momentos difíciles, reconocer que a veces es Jesús mismo el que nos envía. Decía el Evangelio, recordamos, los obligó a subir a la barca. De alguna manera los obligó a enfrentar esa dificultad, probablemente para enseñarles que sin Él es poco probable superarlas. Dificultades, las tormentas, lo que nos maltrata, lo que nos golpea en la vida. Que podamos tener siempre el corazón dispuesto a mirar a Jesús, a tener la mirada puesta en Él por encima de las dificultades, escuchar una y otra vez: no temas, soy yo. Ojalá que podamos tener cada vez más esta experiencia que nos va a permitir pasar un poquito por encima de las dificultades y tener la certeza de que quien conduce la historia es Dios y solo Él. Que nos acompañe la protección y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.